En esta oportunidad vamos a hablar de los errores, defectos o enmiendas que pueden afectar el texto de una cédula. Este tema es importante teniendo en cuenta la reforma producida en el artículo 141 del actual Código Procesal Civil en punto a las facultades que tiene el oficial de justicia ante estas circunstancias. Para ello hay que distinguir primero los errores que adolecen una cédula, que podría ser definido como aquella disconformidad que hay entre el texto de la cédula y las exigencias legales. Por ejemplo, se consigna defectuosamente la carátula de un expediente, en vez de por un número se lo coloca por un nombre o por una letra. También de los defectos, que no es lo mismo, es decir, se trata de aquellas omisiones o ausencias de algún elemento esencial. De todos los requisitos enumerados en el artículo 139, que falte alguno, por ejemplo, y finalmente las enmiendas. Las enmiendas ya no se relacionan a la forma en sí del acto, sino a las alteraciones del texto, alteraciones realizadas con posterioridad al libramiento de las cédulas, es decir, a su redacción. Estas clasificación o esta distinción también pueden ser aplicadas a cualquier tipo de instrumentos, inclusive a las actas que otorga el oficial de justicia, a los informes que eleva el juez de la causa y aún más a los propios mandamientos que recibe del juzgado de la provincia. Ahora, ¿qué hacer si la cédula contiene errores o defectos de forma? Los errores o defectos están actualmente regulados en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia en la última reforma, que dice: los defectos o errores que contienen las cédulas no facultan al oficial de justicia para su devolución sin diligenciar. El único juez de esos errores o defectos es el juez de la causa, dice la norma. Es decir, ya el oficial de justicia, aún conociendo, advirtiendo que una cédula, un instrumento, un mandamiento, tiene algún defecto o algún error manifiesto que puede ser percibido de la simple lectura del instrumento, pareciera ser que ya no los puede devolver. Hay que diligenciar en cualquier circunstancia, como sea. Ahora bien, esto está contenido tanto en el artículo 141 de la ley número 12, número 27, es decir, el actual Código Procesal Civil, como en el artículo 29 de la ley número 13, número 2, que es el nuevo Código Procesal Laboral. ¿Cuáles son los errores de los que habla la norma? ¿Cualquier tipo de error o alguno en específico? Esa sería la pregunta. Y aquí debemos aclarar algo al inicio. Los defectos o errores formales y manifiestos que afectan al texto del instrumento. Esos son los únicos que refiere la norma. Entonces hay que hacer una primera distinción. Los errores formales, es decir, aquellos que afectan el texto del instrumento, de los errores materiales, que ya no afectan el texto, sino que se refieren a la falsedad o veracidad de las afirmaciones contenidas en el instrumento. Por ejemplo, una cosa es el error en cuanto a la redacción del domicilio o a la ausencia del carácter del domicilio, por ejemplo, y otra cosa muy distinta es que el texto de la providencia contenida en el instrumento de la cédula no se corresponde con el texto de la providencia que está contenida en el expediente. Ese tipo de error son los llamados errores materiales, que hablan de la verdad o falsedad del contenido de la cédula. La segunda distinción que hay que realizar es que los errores pueden ser manifiestos, es decir, surgen del propio texto, de la simple lectura, a simple vista se perciben que están ahí presentes. De los no manifiestos, por ejemplo, es necesario recurrir al expediente. Nuevamente, el oficial de justicia únicamente puede conocer los errores formales que están en el texto y manifiestos, los que se hacen visibles en el expediente, en el instrumento. Lo que el oficial de justicia no puede hacer es
son aquellos entonces que el oficial de justicia conoce sin recurrir al expediente. No olvidemos que el oficial de justicia no puede recurrir al expediente para integrar los instrumentos. Errores o defectos formales podrían ser, por ejemplo, la falta o insuficiente indicación de nombre y apellido del destinatario, domicilio o el carácter de éste, juicio en que se practica, juzgado y secretaría, resolución que se notifica o su objeto, por ejemplo, si la resolución no es suficientemente clara, detalle de la documentación, que puede darse el caso de que falte totalmente toda indicación de que se acompañe documentación y el oficial de justicia advierte que la cédula viene acompañada de documentación y al mismo tiempo de la lectura de la providencia o objeto de notificación conoce de que esa cédula debe ir acompañada de documentación, por ejemplo, cuando se corra traslado de una demanda. Ahora bien, no justifican en ningún caso la devolución del instrumento sin diligenciar. ¿Existe algún error o defecto que sí puede justificar la devolución del instrumento sin diligenciar? Y ahí podríamos plantear como una propuesta a todos los colegas oficiales la falta de firma y del sello correspondiente. ¿Por qué es importante la firma? La falta de firma ocasiona la inexistencia del instrumento, que es una sanción aún más grave que la nulidad. El artículo 987 del Código Civil enfáticamente dice: el acto emanado de un oficial público, aunque no tuviera las formas debidas, vale como instrumento privado si está firmado por las partes. Es decir, si no está, no valdría ni como instrumento privado. Aún más, la nota al artículo 987, formulada por Vélez Sarsfield, dice: pero un acto que no estuviese firmado por el oficial de justicia no valdría ni como acto bajo firma privada. Aún más, a continuación dice: porque el escrito que no está firmado por él no tiene la apariencia de un instrumento público. Es decir, directamente no existe. Y un instrumento que no existe no ocasiona responsabilidad para nadie que lo redacte. ¿Por qué aplicar las normas del Código Civil? Y eso lo habíamos visto con anterioridad en oportunidades anteriores cuando hablamos de la jerarquía normativa. El oficial de justicia actúa sometido al ordenamiento jurídico y en el caso del ordenamiento jurídico argentino, las normas nacionales contenidas en los códigos de fondo, Código Civil y concretamente, tienen superioridad sobre cualquier norma provincial o aún de cualquier acto de alguna autoridad provincial. Esto, como lo habíamos visto, es un fruto del principio de supremacía del orden jurídico nacional contenido en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Ahora bien, el Código Procesal actual dice que la cédula que se diligencie conteniendo errores formales o materiales, ahí ya se les imputa a los redactores tanto los errores de forma como los errores relativos a la veracidad del texto, y que hayan afectado derechos o impedido defensas, trae aparejadas las sanciones por inconducta procesal. O sea, una cédula redactada con errores, sean formales o materiales, ocasiona la responsabilidad para el que la redacta. Pero eso solo es posible si la persona que lo redacta lo firma, puesto que si no firma, va a ser imposible atribuirle cualquier tipo de responsabilidad. Esto está contenido en el artículo 140 del actual Código Procesal Civil de la provincia. Otro elemento que podríamos considerar como que justificaría la devolución del instrumento sin diligenciar se refiere a la falta de indicación del domicilio. ¿Por qué es importante el domicilio? Lo que hace el domicilio es permitir al oficial de justicia constituirse en un lugar físico determinado y realizar el acto. Sin ese dato es imposible realizar la diligencia, pero esa es una imposibilidad física, no jurídica.
Es decir, este requisito ya no afecta la validez jurídica del instrumento, ni siquiera de la diligencia, sino su posibilidad física. De ahí que una cédula que falte el domicilio, directamente se imposibilita el cumplimiento físico de la diligencia. Otro requisito que también podríamos considerar como que justificaría la devolución sin diligenciar sería la falta de indicación del destinatario. ¿A quién le reclamamos? Es decir, una cédula donde figura directamente al señor, sin indicación de nadie, seguidamente domicilio y los restantes requisitos contenidos en la norma procesal. Ahora bien, constituido en el lugar que se indica en la cédula, ¿a quién le requerimos la presencia? Que debe ser el destinatario principal. Y en caso de que éste no se encuentre, podemos entregar o no a otras personas. Evidentemente, sin ese dato, la diligencia no se puede realizar. En estos dos últimos casos ya no estamos hablando de un requisito que afecte la validez jurídica del instrumento, sino la posibilidad física de la diligencia. La diligencia no se puede realizar físicamente. Entonces tenemos falta de firma, afecta la validez jurídica del instrumento. Ese instrumento no vale como cédula. Por consiguiente, el oficial de justicia no puede realizarla ante las consecuencias jurídicas que derivarían de realizar una diligencia semejante. Pueden estar completos los restantes requisitos del artículo 139. La falta de domicilio ya no afecta la validez jurídica, sino la imposibilidad física. ¿A dónde voy? ¿Dónde debo constituirme para realizar la cédula? Y finalmente, la falta de destinatario, que también afecta la imposibilidad física, puesto que aún sabiendo dónde y teniendo todos los requisitos de las normas procesales, ¿a quién requerir para la diligencia? Esto es algo que no puede ser subsanado en ningún caso para el oficial de justicia. El oficial de justicia no puede firmar en sustitución de la persona autorizada, tampoco puede requerir o buscar un domicilio donde debería realizarse la diligencia, no puede requerir auxilio de terceros, no puede requerir el auxilio de la persona que firmó la cédula y en el caso del destinatario tampoco. Es decir, estos requisitos tal vez podrían ser los únicos que escapan a la prescripción de la norma. Los restantes, por más que algunos de ellos afecten gravemente el derecho de defensa de las partes, no autorizan la devolución de la cédula sin diligenciar. Ahora bien, habíamos dicho en otra presentación que el oficial de justicia tiene el deber de controlar el cumplimiento de las normas procesales relativas al contenido de la cédula. Entonces, ¿qué hace el oficial de justicia cuando encuentra estos errores y se encuentra también con el mandato de que le impide devolver sin diligenciar? En ese caso, se debe realizar la diligencia, pero se debería advertir al juez de la causa la existencia de este error, precisamente porque, según la misma norma contenida en el artículo 141 del Código Procesal Civil, él es el único juez de estos errores. Él verá qué hacer, él determinará si revisten tanta gravedad que justifican dejar sin efecto esa diligencia y ordenar una nueva. Pero no es el oficial de justicia el autorizado en este caso, salvo estos casos concretos, porque no puede realizar la diligencia o porque el acto o el instrumento en sí no es un instrumento jurídico, es un simple papel que tiene la forma de una cédula. Es como a veces se dice, es el proyecto de una cédula. ¿Por qué? Porque no está firmada. A continuación hablaremos de las enmiendas. Defectos, errores no son lo mismo que enmiendas. Habíamos visto que los defectos o errores afectan al texto en sí del instrumento, en cambio las enmiendas afectan directamente al contenido del texto del instrumento. ¿Qué pasa con las enmiendas, las testaduras o los agregados manuscritos al texto? En nuestra función de oficiales de justicia hemos visto muchas veces cédulas o mandamientos que tienen agregados entre líneas y manuscrito determinadas frases
que pueden o no referirse a la diligencia concretamente, fechas, números de expediente, nombres de personas, cantidades, tachaduras sobre determinados elementos que pueden o no revestir mayor importancia. Estas circunstancias no son lo que hasta ahora hemos visto como defectos o errores, porque los defectos o errores están en el texto mismo de la cédula, en el texto mismo del mandamiento, que así ya fue redactado, con esos errores. Otra cosa es las enmiendas o las modificaciones que se producen en el contenido, en lo que se quiere transmitir, en las afirmaciones contenidas en ese instrumento realizado con posterioridad a su redacción y que por consiguiente se realizan normalmente en forma manuscrita. ¿Deben equipararse estas enmiendas a los errores o a los defectos formales y por consiguiente el oficial de justicia también se encuentra sometido al mandato del artículo 141 y por consiguiente no puede devolverlas? Veremos que no. El artículo 989 del Código Civil enfáticamente dice: son anulables los instrumentos públicos cuando tuviesen enmiendas, palabras entre líneas, borraduras o alteraciones en partes esenciales como la fecha, nombres, cantidades, cosas, etc., no salvadas al fin. Salvadas me refiero al acto realizado por la misma persona que realiza la enmienda y que le da validez a esa misma enmienda. El único autorizado para realizar esas correcciones o esos salvados, para llamarlo de alguna manera, es la misma persona autorizada para librar esa cédula y que en los hechos libró esa cédula o libró ese mandamiento, es decir, a los auxiliares de justicia o al secretario en el caso de los mandamientos. Defectos entonces afectan el texto escrito del instrumento cuando se redacta, ya viene redactado con ellos. Las enmiendas lo que afectan es el sentido o significado del texto. Supongamos el ejemplo de una cédula que en la providencia que se notifica se deja constancia que no se hace lugar a la demanda. Y después, tachada esta parte, se agrega entre líneas, se hace lugar a la demanda. En este caso ya no se trata de un error, se trata de una corrección en el contenido de la cédula. Se pasó de decir una cosa a decir algo totalmente distinta. Ahora bien, ¿quién puede salvar las enmiendas que afectan una cédula? Ya habíamos dicho que solamente el que libró la cédula. Salvar una enmienda solo están autorizados a realizarlo las personas que redactaron y firmaron el instrumento. El oficial de justicia en este aspecto no puede salvar el instrumento bajo ningún punto de vista. Ahora bien, en estos casos no pueden ser equiparados a los errores o defectos de forma contemplados en el artículo 141 del Código Procesal Civil y Comercial y por consiguiente de existir justifican la devolución sin diligenciar al juzgado de origen.